Ya estamos en contacto y lo tenemos por acá, estoy enfocando a ver si lo tenemos por allí. Estamos con Cecilia Cairo, ya está en imágenes, le damos la bienvenida, las buenas noches en este día especial como lo es hoy, el día del el comité de base, donde todos los comités de base desarrollaron una actividad importantísima, donde estuvieron los candidatos tanto a intendentes, a alcaldes, a concejal y concejalas, a distintas, participaciones en cuanto a lo municipal, a lo departamental. Y bueno, allí estuvieron también muchísimos legisladores que acompañaron también la actividad, así que le damos la bienvenida y bueno, vamos a preguntarle cómo lo vivió hoy este día del comité. ¿Cómo estás, Cecilia? Buenas tardes, bueno, buenas noches mejor, ¿cómo están ustedes? Bueno, Para mí es la fiesta frente amplista de los militantes y es un día de fiesta. Así que cerca de los 50 años de nuestra fuerza política ha sido una jornada agotadora porque recién llegamos, pero a su vez enriquecedora y te da para arriba, mucho, porque se llenaron los comités de compañeros que a veces veías poco, que veías menos, pero creo que toda la situación en la que está el país hizo que el Frente Amplista dijera tengo que estar. Y eso es lo bueno. Así que una jornada dura, pero linda, muy linda. estas situaciones son las que gratifican al militante, gratifican también al que le toca la responsabilidad en este momento de ser oposición, como en el caso, en tu caso, estar en primera línea allí. Y nosotros se viralizó un video de tu participación en el Parlamento donde exponías fuertemente una crítica dura hacia el gobierno por, digamos, la utilización o la mala utilización de los recursos en cuanto al destinarlo para salir de esta pandemia. Y obviamente esto del presupuesto que hoy se está manejando es un tema trascendente, importante, y te veíamos con mucho énfasis. Y por eso yo digo, yo a Cecilia la tengo que tener acá. Obviamente tenemos que la gente de primera mano, la audiencia, la pueda escuchar. ¿Qué te hace reflexionar sobre ese día y sobre cómo se maneja la pandemia hoy en día? Mirá, ese día fue uno de los tantos donde en realidad hoy escuchaba al presidente, a Luis Lacalle Pou, que lo agarraron ahí en Florida, no pasó un buen momento, se ve porque había mucha gente reclamando, se ve que tampoco le gustó mucho, pero él decía que cuestionaba un poco el informe de CEPAL, diciendo que no era cierto que no había invertido el gobierno lo suficiente para las familias que están pasando momentos difíciles, sino que iban a enviar otras cifras a CEPAL para demostrar que en realidad el país estaba en otras condiciones y que no se pueden comparar situaciones de otros países de la región con el Uruguay. Y yo hago acuerdo con el presidente. Es más, el ministro de Relaciones Exteriores dijo, lo que pasa que nosotros, inclusive en gobiernos anteriores, se cuidó mucho que la situación del país socialmente fuera diferente. Es cierto. Estamos hablando del Frente Amplio. Es bueno que lo reconozcan, porque en los hechos, cada vez que tienen un discurso, de lo único que hablan aparentemente es de una mala herencia de los gobiernos frente amplistas. Y la situación social de este país, en realidad en lo que tiene que ver con la salud, el trabajo, los salarios, la inflación, fue el gobierno frente amplista que durante 15 años lo trabajó fuertemente para que ellos inclusive pudieran conseguir poner esos bonos en más de 2.000 millones de dólares en el mercado sin que nadie cuestionara que este país estaba en crisis. Cosa que ellos no se han cansado de repetirlo durante años y años. La demostración es esta. Lo único que le podemos cuestionar al gobierno, que en realidad todo esto que es verdad, que la situación social era diferente, si ellos no utilizan herramientas que apoyen, que contribuyan a que las familias no pasen hambre, esto se puede terminar rápidamente también. Y el año que viene puede ser terrible para la gente.
porque las ollas populares no son un invento del Frente Amplio. En realidad surgieron en los barrios porque la gente estaba pasando mal. Y yo invito a los oyentes a mirar si hoy no ven niños pidiendo cosas que durante 15 años no sucedió. ¿Y saben cuándo nos damos cuenta? Ahora. En realidad, antes lo veíamos, dejamos de verlo y no nos dimos cuenta, y hoy los volvemos a ver y decimos, ¿qué nos pasó? ¿Qué pasó en 5 meses? Eso. Lo que pasó es que no se acordaron de la gente. Entonces, hay medidas que tomaron con respecto a lo empresarial, y no lo estoy cuestionando, pero no tomaron medidas para poder paliar la situación de las familias que te dicen, quédate en casa, y el que vende en la feria, el que es peluquero, el que tiene una situación que depende de su sueldo, no tiene solución. ¿Y cómo van a pedir un préstamo? ¿Qué posibilidades tienen, qué certeza tienen de que lo pueden pagar? ¿De qué estamos hablando? Entonces, el salario de emergencia transitorio del que hablábamos era simplemente para paliar esta situación. Son 120 millones de dólares por mes, no es nada en relación a lo que estamos aportando en otras cosas, no es nada. Debíamos y debemos ayudar a esta familia, pero hay un silencio, hasta una sordera tan dolorosa. Mira, mi hija es peluquera, para no ir más lejos que eso. Ella tiene un comercio, vive de eso. Durante 1 mes y medio tuvo que estar cerrada. Tiene una familia que la contiene, cierto, pero durante 1 mes y medio perdió capital. Y hoy la está remando y remando para que esa peluquería funcione. ¿Están volviendo clientes? Sí, pero vos perdiste lo poco que tenías ahorrado en ese mes y medio, el que tenía, y el que no. ¿Qué hace? ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo paga la luz, el agua, el teléfono, el internet, que todas las familias por suerte tenemos y que ahora muchas se cuestionan si lo siguen manteniendo? ¿Pero por qué? Y porque la situación económica cambió, porque los salarios son menores, porque no tenemos aumento, porque hay más inflación. El no reconocer eso es no darse cuenta que la mayoría de nuestro pueblo que vive de su trabajo, no vive de otra cosa, hoy está en una situación de incertidumbre jodida. Y esa sordera es la que nos va a condenar el año que viene si no reacciona. Quizás de pronto se me ocurre, ¿no? Y es una reflexión que hago mientras te escuchaba, que quizás ese apoyo que debería brindársele a la gente más necesitada por parte del gobierno, como fue caballito de batalla en el discurso de su campaña, donde decía que no había que mantener, prácticamente decía no hay que mantener vagos, creo que a voces escondidas lo decían, pero al público decía no favorecer a la gente que no trabaja o demás. Creo que quizás eso como que le juega en contra y obviamente no tiene la manera de salirle, y así de esta manera está condenando quizás además a los demás, porque una de las cosas que hizo muy bien el Frente Amplio cuando asume, después también de la crisis del 2002, que veníamos en una debacle total, más allá de que se habían solucionado algunos problemas de dinero a nivel macro, pero en lo micro, en la familia común, en el más pobre, obviamente seguía habiendo una brecha enorme, y el Frente Amplio lo que hizo fue destinar dinero para que circulara en el mercado, y allí se favorecieron todo, se favoreció el comerciante, se favoreció todo el mundo absolutamente, y hubo un resurgimiento de la economía, cosa que muchas veces algunos critican equivocadamente, ¿no? Creo que fue una decisión muy acertada, y este sueldo que propone de emergencia el Frente Amplio estaría cumpliendo ese mismo rol, o sea, favorecer también a los pequeños comercios, al comercio interno, donde ese dinero, el pobre no, mismo ahora con la pandemia menos, pero si no hubiera pandemia tampoco se va de viaje a Europa con el dinero ese. Lo primero que hace es comprar comida, comprar calzado, comprar ropa para poderse vestir y bueno, obviamente para paliar la situación. Entonces, creo que por parte del gobierno no hay una visión muy clara con respecto a este tema, o
está muy transgiversado para que no nos dé ese beneficio a la gente que más lo está necesitando, ¿no? No, yo creo que hay una visión. Es la visión que ellos tienen. La visión que ellos tienen es que el mercado va a regular, va a empezar a florecer mucho dinero para las industrias, estas industrias se van a enriquecer y a partir de ahí va a derramar hacia el resto de la población en trabajo, en salario, en mejoras. Y la verdad es que eso ya lo vivimos, este discurso ya existió durante décadas. Y los pobres eran cada vez más pobres y los ricos eran cada vez más ricos. Entonces, el mercado no regula eso. El único que puede regular de que la población intente tener una equidad, ¿verdad? Que sea igualitaria para todos, que es la obligación del Estado. El Estado no está obligado a otra cosa que a eso. Que todos, partiendo desde su nacimiento, tengan posibilidades ciertas de poder mejorar, de tener alimentación, de tener una casa, de poder vivir. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Nosotros lo que intentamos fue empezar a recuperar gente que estaba no caída, estaba sumergida en la miseria durante décadas más grandes. Y hablo de 4 generaciones. Esas familias precisaban un empujón. Cuando ellos vendieron el discurso de que eran todos vagos, porque ese era el discurso más fácil, y desgraciadamente la sociedad lo absorbe rápidamente, estas familias con 4 hijos, lo que tenían del Mides eran 6.000 pesos. Nadie en uso de razón puede pensar que con esa plata vivían. En realidad esas mujeres después iban a vender a la feria ropa usada, vendían huevos, se la rebuscaban. Esta pandemia hizo que ni eso tuvieran. Pero además de esas familias que están jodidas, se sumaron las que entraron en el seguro de paro, que son más de 200.000, las que vivían vendiendo en la feria todos los días y que no necesitaban ni plan de equidad ni nada que se te ocurriera, que también perdieron salario, la peluquera, el almacenero, el del Mides que ya no tiene y no puede comprar el almacén, así que el almacén se está jodiendo también, la panadería. Es decir, esta idea de que nosotros apoyando al resto lo que hacemos es incentivar a que la economía crezca en los barrios, es cierta. Mirá, yo tengo un supermercado acá en el barrio, que el compañero tiene un supermercado que le va muy bien, no bien, muy bien. Y él nos decía, en noviembre, antes de perder el gobierno, que él en el 2000 tenía un almacencito y le vendieron el verso de que había que invertir, porque si invertía el dólar iba a mejorar y que entonces él iba a tener soluciones. En realidad perdió su trabajo cuando estaba Sanguinetti y los blancos, lo perdió porque él trabajaba en una fábrica, puso un almacencito, le creyó a Jorge Valle y se refundió. Llegó al Frente Amplio, empezó a recuperar el almacén de nuevo, dale que dale, tiene un supermercado inmenso y me decía, esta película yo ya la vi. Estaba abriendo un supermercado nuevo y tiene un miedo bárbaro de que le vuelva a pasar lo mismo. Claro, porque en realidad él vive de la gente que va a comprar, de ese que tiene la tarjeta Mides y compra también, y que le da la oportunidad, como decía él, a que esas familias hoy pudieran ir los primeros días de mes a hacer un pedido que no era vino, era comida lo que precisaban. Y que si alguna vez se compraba una botella de vino, es como cada uno de nosotros que estamos para festejar. Mira, yo llegué a casa a festejar mi día del comité de base y me tomé un vasito de cerveza. Y estoy con todo derecho de tomármelo porque estaba festejando. Todos tenemos algo para festejar, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros amigos, por suerte. Entonces, esa pequeña cosa que instalaron en la población hizo que creyeran que todos los que no trabajaban eran vagos. Y hoy, lo único que queda demostrado es que esto no es así, pero que además cayeron un montón más, y que cuando termine este seguro de paro, que va a terminar, y un montón más se van a quedar sin trabajo, si no metemos un poco de plata para reactivar, un montón de gente va a volver a caer, porque los blancos ya crecieron en algún momento, hasta un 9% cuando fueron gobierno. Nunca, jamás eso terminó en las manos de los trabajadores. Siempre terminó en las manos de los mismos, porque el mercado es lo que hace. No hace otra cosa que ganar más, porque esa es la regla capitalista, y los otros que no pudieron llegar, y punto, y quedan en el camino. Es una forma de pensar
creen que esto es solo meritocracia y eso es mentira. Además de vos merecer y trabajar para superarte, necesitas apoyo de la sociedad para que en realidad ese niño que nace en circunstancias diferentes coma bien, para que tenga una buena escolaridad, para que se pueda desarrollar, para que esté motivado, para que exista un CAIF. Es decir, todo está pensado para que esos gurises que fueron condenados terminen en otras condiciones y no como nos pasó en el 2000, que los gurises que hoy tienen 20, estamos viendo lo que sucede en esta sociedad con ese grado de violencia terrible, que tiene que ver mucho con la violencia que vivieron, que tiene que ver con una violencia social de falta de las cosas necesarias que esos gurises sufrieron durante muchísimo tiempo. Cecilia, se vienen retos importantes, ¿no? Para el Frente Amplio, porque bueno, tenemos el tema del presupuesto, pero también hoy estamos viendo que en la campaña política se habló de la seguridad, fue uno de los elementos que quizás hasta crucificaron al Frente Amplio, pero vimos que en todos estos meses la delincuencia ha permanecido, en algunos casos se ha incrementado, hemos tenido diferentes situaciones de violencia importante y no se le encuentra la fórmula. No era tan fácil como parecía. Parecía que esto era raspar y comer y parece que no. Parece que se complicó un poquito y ahora estamos viendo estos índices de violencia que son tremendos, ¿no? Lo mismo, estaba mirando el informativo y decía que en realidad había bajado la rapiña, ya habían bajado los hurtos en estos últimos 5 meses. En realidad los hurtos y la rapiña vienen bajando desde hace muchísimos meses. Pero la verdadera violencia, los hurtos, no la rapiña, los hurtos que te roban la cartera, que qué sé yo, eso venían bajando hace mucho tiempo. El problema es que la rapiña violenta con armas, eso no baja. Y todos los días vemos abatidos, muertos, a lo largo de los días que pasan. Cuando vos decís que es fácil cambiar esta realidad que tiene que ver con la droga, que tiene que ver con la situación de violencia que viven los barrios, lo que hicieron es utilizar este miedo que se instaló en la sociedad para decir que ellos iban a ser mejores. Y eso hasta ahora no lo han demostrado. Las herramientas que tienen son las que teníamos nosotros. El mismo helicóptero que te pasa todos los días era el que compramos, el que criticaron en su momento cuando lo hicimos. Y las nuevas unidades las compramos en el Frente Amplio, y los nuevos policías ingresaron con el Frente Amplio, dijeron que iban a tener más policías, ahora ya dicen que no, porque no les van a dar plata. Entonces, en realidad uno se pregunta, y se pregunta con razón y angustia, ¿qué va a hacer de este presupuesto? ¿Dónde van a poner la plata? A vivienda también le van a sacar en cada una de las políticas que apostaban a que la gente viviera en otras condiciones. Y nosotros tratamos de decirlo, tratamos de alertar a las familias, tratamos de demostrarle que en realidad la decisión del cambio no era un cambio, era volver a una realidad anterior. No pudimos convencerlos y ellos tienen una agencia de publicidad que funciona muy bien, pero esto me hace acordar a Macri, con sinceridad. A Macri le pasó lo mismo. Empezó top 0, salía en todos los diarios, salía en toda la televisión, que está comprada por ellos también, era Dios, y al año siguiente, a los 2 años, pasó a ser el enemigo número 1, y vemos las consecuencias de la política en Argentina, lo que significa, ¿no? Algunos se enriquecieron, y mucho, y la población está horrible, muchísimo peor que nosotros. Cecilia, me hablaste también de otro tema que yo quería plantearlo porque tenés una experiencia importante, porque has trabajado muchísimo en cuanto al tema de la vivienda, de esa vivienda popular, no estamos hablando de la vivienda de los grandes negocios inmobiliarios, sino de la vivienda que han tenido mucha gente que nunca hubiera soñado con tener una casa en buenas condiciones, una casa decorosa, y que has trabajado muchísimo en cuanto a eso. Veo que no tenés mucha esperanza, ¿no?, de que en este periodo la cuestión pueda seguir en el ritmo que venía, ¿no? Inaugurando casas como se venían haciendo para gente con bajos recursos.
No, en realidad las casas que están inaugurando hoy son las que nosotros estuvimos construyendo y que van a seguir inaugurando todo este año y parte del año que viene. Claro, claro. No, porque están pensando en un fideicomiso, ese fideicomiso se llevaría la mitad del dinero que está en el ministerio, del que le van a dejar, porque no va a haber aumento, que tiene un aumento cada 2 meses el fondo de vivienda, porque necesita aumentar, porque nunca da, nunca es suficiente la plata que tenemos para eso. Ese fideicomiso va a ser un tratado con las empresas privadas, que quiere decir que se la van a llevar, claramente, porque nosotros lo que intentamos fue, había diferentes planes que permitían diferentes formas de hacer las cosas, y tratando de que los costos fueran menores, porque cuanto menores fueran, más familias iban a estar contempladas, pero no bajando la calidad de la vivienda. Y el miedo más grande que tenemos cada uno de nosotros es que empiecen otra vez a hacer viviendas para pobres. Y vamos a tener otra vez a lo largo de la ciudad viviendas que son para pobres, como hicieron los Palomares, como hicieron el Barrio Borro, que estuvimos reparando nosotros, y había familias que vivían en 22 metros cuadrados. Familias de 6 personas en 22 metros cuadrados. Imagínense lo que quiere decir eso. Tienen el baño, la cocina y nada más. Y un dormitorio que si te acostás tenés que pedir permiso para levantarte, y el comedor chiquitito donde ni siquiera podés poner una mesa. Esas son las viviendas que hacían ellos, no son las que hacemos nosotros. Claro, claro. Una familia tipo tiene que tener una vivienda de 60 metros cuadrados. Fíjense la diferencia. Y estoy hablando de una vivienda con 2 dormitorios. No van a contemplar cuántos hijos tenés. Eso es lo que va a pasar, porque van a invadir la ciudad de viviendas de poca calidad, sin aislación térmica, sin lo que necesita una familia para vivir y no estar hacinada, porque es la única manera que los empresarios ganen. Entonces, lo que van a ofrecer para hacer más casas es de menor calidad y de menos metros cuadrados, porque el metro cuadrado significa que compraste tierra, que es lo más caro para hacer una vivienda. Lo más caro es la tierra, mucho más que la vivienda. Entonces van a tratar en un predio chico de meter un montón de familias en un mismo lugar. Y cuando vos juntás gente, pasa lo que nos pasa en los Palamares, lo que pasa en Cerro Norte. El grado de violencia es grandísimo y no hay forma de que lo cambies, porque la familia termina enterándose de lo que pasa en la casa de al lado, porque no hay espacio, porque te divide un metro. No hay forma de que vos tengas tu propia intimidad. Y eso termina causando los problemas que hoy tenemos en Montevideo, que tienen que ver con esta forma de construir ciudad que no es la indicada. Cecilia, yo te escucho y la verdad, digo, con 100 Cecilias más hubiéramos convencido al país entero. Yo la verdad, realmente, clarísima, muy, 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 muy clara y muy elocuente en cuanto a la descripción de la situación actual y de lo que se preveía que iba a venir y que se vino. La pandemia creo que hoy en día es una excusa, ¿no? Pero realmente hubiera pasado igual. Yo el otro día hablaba con una persona y me decía, pero cuando hablaba justamente del sueldo de emergencia, me dice, pero ¿y dónde van a sacar plata? En este país esa plata no es plata. En realidad no existe. Y obviamente la gente está convencida de que no hay plata, cuando en realidad Uruguay está posicionado dentro de los países con mejor índice de crédito. Amplio, 2.500 millones de dólares que dejó el Frente Amplio aprobado para los casos de emergencia. Si esto no es una emergencia, ¿qué es una emergencia? Lo pueden usar, se lo dijimos de todas las formas posibles, se lo votamos con tranquilidad. Y si eso significa que el déficit aumente en un punto, no importa. Lo que importa es que la gente viva en otras condiciones y después recuperaremos eso. Es entender que primero está la gente. Entonces, yo lo que digo con sinceridad es que a los compañeros Frente Amplista hay que decirle, tuvimos una derrota, que no hay que negarla, que seguramente no hicimos todo lo que podíamos para prevenirla,
Seguramente cada uno de nosotros, si trabajábamos 12 horas, teníamos que haber trabajado 15. Todos somos responsables de esta derrota, los que estábamos en la gestión, el compañero que está en el comité, todos, pero con grados diferentes de responsabilidad. Por eso yo creo que el grado de responsabilidad de los que estábamos en el gobierno es mayor. ¿De acuerdo? Así que me hago cargo de lo que nos pasó. Ahora también digo que esta derrota en 50 años, yo que recuerde que tengo 56, perdí más veces que las que gané. Imagínate que ganamos 15 años, perdí 3 elecciones, todas las otras las perdimos todas. Así que no me preocupa tanto haber perdido. Me preocupa en qué condiciones va a quedar la gente, eso sí. Pero no el haber perdido. Yo creo que estos 5 años nos van a permitir a nosotros demostrar lo que hicimos. La gente se va a dar cuenta de la mentira. Y entonces nuestras victorias van a ser irreversibles. Si entendemos, como Frente Amplista, que lo importante es la unidad de todos, no al sectarismo, no a la chiquita, todos juntos, es con todos que lo vamos a lograr. Con el que piensa como yo, con el que tiene diferencias, con el que votó equivocadamente al otro, que hay que abrazarlo y decirle, entiendo tu equivocación, tuviste miedo, creías que había algo mejor, vení de nuevo, conversemos, decime en qué me equivoqué y construyamos juntos una nueva salida. Y esa salida es con todos. Y este día el comité nos tiene que enseñar que el Frente Amplio nació en el 71 con gente que no era Frente Amplista. Y nosotros ahora construyeron esta herramienta. Y nos debemos a los que están, a los que se fueron, a los que desaparecieron. Nos debemos todos reconstruir, todos juntos luchando por la misma causa, que no es otra que la de la gente trabajadora, que la del pueblo trabajador, porque a ese es al que representamos con orgullo. No tengo problema en decir que eso es lo que represento. Que los empresarios ganaron más plata con nosotros que con ellos, también es cierto. Algún día se van a dar cuenta. Algún día se van a dar cuenta. Y cuando eso suceda, también hay que decirles, vengan que vamos a reconstruir este país. Porque los únicos que van a reconstruir este país somos nosotros, porque la herramienta que tenemos es nuestra fortaleza y porque la sensibilidad hacia el otro es ser de izquierda. Y cuando ves a uno sufrir y no te duele más, perdiste la esencia. La esencia es sufrir por el que está sufriendo, llorar con el que está llorando, darle fuerza al que se está cayendo y seguir construyendo entre todos lo más lindo que tiene esta bandera de Otorgués, que es la historia, la unidad y ese afecto inconmensurable que cada Frente Amplista siente por esa historia que nos representa en el alma. Cecilia, muchísimas gracias. Este cierre fue glorioso, realmente. Te agradezco muchísimo. Seguramente nos quedaron algunos otros temas, en algún otro momento te vamos a estar convocando para que, bueno, creo que va a haber tiempo para charlar un poco con la audiencia, para que la audiencia conozca de primera mano también entonces la primera línea de batalla que ha sido Cecilia Cairo allí en Diputados, y que bueno, realmente en este día del comité, gracias por tu intervención, gracias por tu aporte y bueno, estamos en contacto. Claro que sí, un abrazo a cada uno de ustedes. Las radios comunitarias tienen que seguir, son nuestra herramienta para contar en qué estamos, qué hacemos, son ustedes, porque los otros no nos van a escuchar. Así que con ustedes hasta el final, un abrazo inmenso a cada uno de tus oyentes y un abrazo para ti, por supuesto. Arriba. Bueno, así de esta manera entonces pasó Cecilia Cairo por FM del Carmen, por El Mirador, por la 105.3 y bueno, realmente un aporte importantísimo en cuanto a la visión que se refiere a la situación actual en cuanto al tema presupuesto, al tema vivienda, al tema de cómo se está enfrentando esta pandemia por parte del Poder Ejecutivo, por parte de este gobierno.